En el día de ayer, Maduro dialogó con grupos minoritarios de la oposición. Ustedes se acuerdan, a principio de año, en enero, cómo fue el respaldo que tuvo Guaidó cuando se autoproclamó como presidente interino de Venezuela. 50 y más países, incluyendo a Donald Trump y los de Estados Unidos, inmediatamente se unieron a la propuesta de Guaidó, porque para esos países esta propuesta de este interino era el nuevo rumbo a seguir en Venezuela. Era una propuesta que en pocos días o semanas iba supuestamente a solucionar el problema venezolano, porque la salida del usurpador como primera postura o premisa de Guaidó era el inicio de un periodo de convocación de elecciones para normalizar y democratizar a Venezuela. Pero hemos visto cómo todas estas opciones presentadas por Trump y sus subalternos, desde Bolton, Pompeo, Abrams, en cuanto a que a través de sanciones es la única forma de, apretando a los funcionarios del gobierno de Maduro, del gobierno venezolano, de lograr que finalmente salga Maduro e ingrese Guaidó y la oposición al Palacio de Miraflores. Miren cómo ninguna de estas opciones ha sido una solución al problema venezolano. Ni siquiera lo fue la posibilidad de negociar en Noruega ni de negociar en Barbados. Lo que sí se ha visto es que al correr de los días se ha quebrado mucho al interior de la oposición. Se han creado fisuras al interior de la oposición con respecto a esa unión que existía en torno a Guaidó como figura central. Y esto se ha visto o se vio mucho antes de este papayazo que dio Guaidó con estas fotos que le tomaron con los rastrojos. Mucho antes de estas fotos, el poder de convocatoria que tenía Guaidó en las calles de Venezuela se vino a pique. Mucho antes de estas fotos, que pretenden decir que gracias a estas fotos se cayó la imagen de Guaidó, mucho antes, él como líder de la oposición había perdido ya muchos puntos y ya se veía como una figura del montón, no se veía ya como ese líder en torno a quien se habían unido tantos países. Es por eso que ahora Maduro aprovecha esta situación para decir, bueno, es que la oposición toda no están a favor de Guaidó, ni Guaidó representa toda esta oposición. Vamos a dialogar con aquellos grupos más pequeños de la oposición para buscar una salida. Y fue así como en el día de ayer, en esta reunión que ustedes ven en esta imagen, hubo representación de parte del grupo MAS, de AP, de Bandera Roja, de Soluciones, miembros de estos grupos que también representan a la oposición, que buscan una salida al problema. Porque obviamente la oposición pide salida del usurpador, pero el mundo entero, sobre todo aquellos que siguen la política venezolana y latinoamericana, han visto cómo la Asamblea Nacional en Venezuela es 100% ocupada por la oposición. Y a raíz de eso, pues el TSJ ayudó a que se conformara la Asamblea Nacional Constituyente para rivalizar con la Asamblea Nacional, puesto que el oficialismo no tenía representación o no tiene representación en este parlamento que es respetado, parlamento que es seguido paso a paso con gran apoyo por parte de estos países 50 o más que apoyaron a Guaidó. ¿Qué se plantea o qué se planteó en el día de ayer? Bueno, en primer lugar, este CNN, de este ente regulador de las elecciones, que realmente 4 de los 5 miembros están a favor del chavismo, a favor del oficialismo, pues reformar el CNN para que esté conformado por miembros tanto de grupo de la oposición como del oficialismo, para que en caso de convocar elecciones, pues haya más imparcialidad.
Se tocó el tema de los presos políticos, de todas estas personas que han estado en contra del gobierno, que están encarcelados y que se figuran bajo el nombre de presos políticos. Se tocó el tema de liberarlos a ellos a través de esta entidad, de esta Comisión de la Verdad, en la cual se van a presentar uno a uno casos específicos para determinar a quiénes se les puede liberar. Y esto nuevamente es algo que no se había tenido en cuenta, de cómo la oposición debe permitir en el Parlamento que también el oficialismo esté representado. Y esto obviamente podría llegar a convertirse en realidad a través de una convocatoria de elecciones, cosa que no quiere el Parlamento venezolano en este momento. Están en contra de que se convoquen elecciones y por obligación van a tener que permitir que se convoquen ahora en enero del próximo año. Porque ya el tema de Guaidó como interino que va a solucionar los problemas de Venezuela no se ha dado. Lo que ha quedado muy en claro, y por encima del tema de las fotos con los rastrojos, es que Guaidó perdió legitimidad en Venezuela cuando él y su parlamento apoyaron con tanta vehemencia estas sanciones por parte de Trump que han causado tanto daño en Venezuela. Y esto el pueblo nunca se lo va a perdonar. Y sobre todo que a continuación de este apoyo a estas sanciones, él con la misma vehemencia o aún con más fuerza está apoyando el tema del TIAR, que piensa llevar a esta reunión paralela ahora en la Asamblea General de la ONU en septiembre 17, en este mes de septiembre, para crear más al interior de Venezuela la posibilidad de que haya una confrontación, y esto tampoco se lo perdonan los venezolanos. Esta propuesta que ha sacado Maduro en este momento de negociar con estos grupos de la oposición y otros grupos que quieran negociar con Maduro, para que hayan nuevo comité CNE, para que los de la oposición y el oficialismo compartan estas curules allá en el Parlamento, porque los opositores dicen que ellos nunca echaron a los diputados del oficialismo, pero miren que este es como el mismo cuento. La oposición no participó en las elecciones en el 2018 y dicen que estas elecciones fueron fraudulentas. Y el oficialismo tampoco participa en el Parlamento por el argumento de que en su mayoría la oposición dominan las curules y que con tan poquita representación no pueden intervenir en los asuntos de Venezuela. Es por eso que la idea de tener un solo parlamento es algo que llamaría mucho la atención del pueblo venezolano, y también obviamente sería una figura que sería apoyada por todos estos países que apoyaron a Guaidó con la propuesta de que él representaba un único parlamento. Y obviamente lo que se avecina en caso de que Maduro tenga éxito con esta nueva propuesta es que al haber un solo parlamento ya se va a poder proponer el tema de las sanciones como algo injusto por parte de los Estados Unidos, como todos estos bloqueos, todas estas cuentas que cerraron en los Estados Unidos y que imposibilitaron a los estadounidenses para hacer negocios con Caracas puedan ser derribadas al haber ya no dos parlamentos sino uno solo. Que sea esta propuesta de Maduro hacia la conciliación algo positivo para el pueblo venezolano en los próximos días. Tengan un feliz día mañana por este mismo canal.